Al ingresar al portal con la idea de llegar al nivel adecuado para él, Boruto llegó a un prado abierto y pudo ver un bosque y una cadena montañosa en la distancia. Había viento y estaba el cielo azul junto con el sol. Parecía completamente normal, como si no estuviera dentro de una torre. A pesar de que se sentía molesto, Boruto dejó de lado los sentimientos y revisó su entorno. Usando su poderosa visión y sentidos, Boruto miró a su alrededor antes de liberar un pulso débil de chakra para actuar como un sonar junto con el jutsu antidetección. Era lo básico para ser un ninja y lo superó sin problemas. No hay señales dentro de 10 kilómetros. Boruto tenía curiosidad por saber qué les deparaba este lugar y el punto de partida no le daba ninguna pista. ¿Qué ha planeado? Boruto pensó mientras lanzaba sus drones a los alrededores. Era un tipo de creación, por lo que su estilo de batalla también utilizaba armas de su creación. Los drones tenían forma de platillos voladores y eran invisibles a la vista. Tenían la capacidad de transmitir datos a través de la conexión terminal dentro de su cabeza. Tenían detección de fuerza vital, detección de sonido, detección de calor y movimiento. Los drones estaban equipados con poderosos explosivos para las posiciones finales y para las peleas normales tenían láseres de chakra, explosivos, veneno, humo e incluso jutsu, ya que les había agregado el kote. Había 12 de ellos y eran su apoyo durante una pelea y otras tareas. Estaban hechos de materiales excepcionales y estaban adecuadamente hechos para resistir todo tipo de terrenos y situaciones. Ahora que la situación se aclaró y sus drones estaban atentos, Boruto se dio cuenta de lo que acababa de suceder. Una vez más había dejado que su estúpida cabeza cometiera tal error. Era consciente de que estaba equivocado, pero cuando comenzó, su corazón y su mente parecían caminar siempre por el camino negativo. La negatividad lo estaba matando. Solo quería demostrar que era lo suficientemente bueno, que era digno de ser el hijo del poderoso Uzumaki Naruto. Pero su mentalidad se estaba deteriorando con el tiempo en lugar de mejorar. Estaba empezando a pensar que su padre era un bastardo manipulador que no confiaba en nadie. Su padre solo quería todo bajo su control y todos sus pasos estaban calculados, nada que ver con su amor por ellos. Todos sus recuerdos estaban siendo corrompidos. Con tal perspectiva, y simplemente no podía negarlo. Naruto Uzumaki era conocido por su planificación a largo plazo y eso podía aplicarse a todo. Su complejo de inferioridad estaba empezando a arruinar la imagen de su padre dentro de su cabeza. Realmente no sabía si su padre les mintió o no. Ya me has superado por mucho. Si luchaste contra mi versión más joven, te decepcionarás. Ninguno de nosotros éramos tan buenos, el antiguo sistema era arcaico y nunca apreciaba el talento como se debería haber hecho. Fuiste más fuerte que mi yo de 13 años a la edad de 6. No solo más fuerte, podrías matarme sin ninguna resistencia. Esas fueron las palabras de su padre y le había explicado el sistema del viejo mundo muchas veces, y el nivel de poder. La mejora fue inmensa, pero todo se sentía como números y Boruto ya no podía confiar en él. Puede que sea adecuado para todos los demás, pero no debería aplicarse a su padre. Era simplemente imposible que alguien cambiara tanto en poco tiempo, ni siquiera los clones pueden ayudar en los temas complejos a menos que tengas una mente poderosa. ¿Cómo llegaron a existir todos estos sistemas en una década? Este cambio fue irreal y todo estaba conectado a su padre en algún nivel. Donde quiera que iba, había señales de su padre. Nada en este mundo estaba claro desde su presencia. La sombra era demasiado grande y lo estaba ahogando en su inmensidad. Boruto ya no podía ver el camino. El corazón y la mente, ambos comenzaban a cansarse. Le decían que dejara de luchar y aceptara que nunca tocaría los pies de su padre. Sus hermanos lo iban a superar y esa era la verdad. Ni siquiera era el segundo mejor en su familia siendo el mayor. Himawari estaba despertando a Tenseigan y pronto se convertirá en tercera, tomando su posición o yendo aún más alto. Suten era el más fuerte de la familia y el segundo era Asura. La presión de ser el mayor y ser el hijo de Naruto era demasiada, nadie podía entenderlo. Ninguno de sus amigos estaba en la misma posición. Sarada no podía entenderlo ya que ella era la mayor y Byakuya era más débil que ella y Juri tenía la misma edad que Sarada pero también más débil. Shikadai no tenía amenazas de su hermana pequeña. Él era el único que sufría esta situación y los hijos de Sasuke apenas podían entender su dilema ya que tampoco sabían si podrían superar a su padre. Porque siempre pienso en la versión actual. Papá es tan viejo, como 3 veces mi edad. Me sentiría feliz si venciera a la versión más joven. ¿Cómo puedo solucionar este problema mío? Porque no podía ser sin emociones como Kambi.
La vida sería mucho más fácil. Boruto se masajeó la cabeza y se cepilló el cabello mientras comenzaba a caminar después de respirar hondo para calmar sus nervios. Cada vez que pensaba demasiado en el tema, su cuerpo se veía afectado negativamente y apenas podía reunir energía. Puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Puedo ganar. Puedo resolver esto. Seré fuerte. Seré más fuerte que nadie. Siempre hay una manera. Boruto murmuró por lo bajo para motivarse y trajo la imagen de su padre nuevamente. Siempre hay una manera, simplemente no estás buscando lo suficiente. Comillas, cállate viejo Boruto. Gritó ante la imagen y sacudió la cabeza, y pronto recibió datos de su dron. Dentro del bosque, vio a su padre. La torre le informó sobre el oponente, Seijimo de Team Naruto antes de la guerra. Esto es una broma. Boruto sintió ira al sentir que lo estaban jugando como un títere. Había estado pensando en ello y aquí estaba. Esto no podía ser una coincidencia. Debe ser el plan de su padre para resolver su problema mental. Pedazo de mierda. Vete a la mierda, bastardo manipulador. Boruto rugió y sintió que uno de sus drones había sido eliminado. Fue el kata de la rana modo sabio el que utilizó la naturaleza para atacar desde la distancia. La naturaleza le dio al enemigo el mismo impacto que le habría dado el cuerpo. La versión actual de su padre usando este arte era como una pesadilla. Y podía dividir un solo golpe en miles de golpes. Dejando que sus emociones lo controlen, Boruto corrió hacia su enemigo que estaba esperando dentro del bosque. El viejo mundo era primitivo y carecía de tantas cosas, las trampas armadas eran tan simples que sus drones ya las habían localizado y destruido. El oponente era lo suficientemente rápido para operar a su nivel, por lo que los drones realizaban maniobras evasivas para evitar los ataques. Naruto solo atacó con una patada de barrido una vez, destruyendo el área a su alrededor antes de bloquear a Boruto. Había inteligencia en sus ojos, pero parece que solo estaba programado para enfrentarse al enemigo. Había una sonrisa en su rostro pero una expresión seria como si estuviera frente a Pain. Boruto gruñó y ordenó a sus drones que lo atacaran. Los drones se habían puesto en hiperimpulso para mantenerse al día con la velocidad de movimiento de este enemigo. Naruto había demostrado que se estaba moviendo a la velocidad mínima del rayo cuando golpeó el primer dron y fluctuó a un punto más alto con el ataque de seguimiento. Los drones dispararon láseres de chakra al enemigo, pero él se movió fácilmente a través de ellos, pero esto era solo una prueba. Boruto estaba haciendo que los drones analizaran el movimiento de sus enemigos para hacer el camino de ataque más fácil y proporcionar distracción. Carga de iluminación. Boruto atravesó las señales y los rayos cubrieron sus piernas y brazos cubriendo su espada que estaba detrás de su espalda todo el tiempo. Era una hoja corta, tanto, para ataques precisos. Con los drones haciendo que Naruto se moviera, Boruto cerró la distancia y apuntó a su pierna derecha. Naruto sintió que el ataque venía con su sentido del peligro y decidió atacar a Boruto en lugar de esquivarlo. Esquivar a Boruto lo dejaría expuesto a los ataques de drones y Boruto tendría la oportunidad de golpearlo. Los drones eran demasiado duraderos y tenían buenas reacciones, por lo que pudieron minimizar el daño que se les hizo, y el vuelo les dio ventaja. Naruto saltó hacia Boruto con un Rasengan para golpear su pecho, confiaba en que la espada no terminaría el trabajo antes de que el enemigo fuera eliminado. Boruto también vio venir el ataque y sonrió, ataque de Rasengan gigante llameante. Con ese comando, los drones detuvieron los ataques de láser de chakra y cambiaron al modo Jutsu para desatar el Rasengan de llama gigante de Konohamaru y Jiraiya que estaba en el nivel bajo para ser utilizado por alguien como él. Era lo suficientemente fuerte como para hacer un agujero en una montaña, lo cual no era nada comparado con el Jiraiya actual que podría destruir todo el país con un solo Rasengan del viejo mundo. El nuevo mundo era muy duradero y Naruto había instalado dispositivos para reforzar el mundo cuando era necesario para minimizar el daño hasta el punto más bajo o hacerlo inexistente. Naruto también sintió el peligro de los ataques e hizo un clon que rápidamente lo sacó de la zona de daño. Boruto también cambió su rumbo para evitar los ataques y lanzó bombas de rastreo que Naruto destruyó con un movimiento de su mano, haciendo que el veneno cubriera el campo de batalla. La velocidad de lanzamiento del ataque no fue lo suficientemente rápida. Boruto se dio cuenta de que la velocidad de ataque de los drones no estaba en el rango de Mach 280 pero cayó a Mach 250 o menos para ataques grandes. Naruto se movía en el rango de Mach 280 y 350. Estaba confiando completamente en sus sentidos a partir de la simple observación. Justo cuando Boruto aterrizó, Naruto se acercó a él a toda velocidad. La distancia se
Cubrió instantáneamente y Boruto bloqueó el ataque con su espada. Era un arma excepcional con un alto poder de corte y Naruto, que no temía tal daño, sintió que la cuchilla cortaba su carne. Fue impactante, pero no detuvo su asalto. El impacto del golpe hizo que Boruto se desliza hacia atrás mientras saltaba con fuerza para reducir el daño mientras volteaba la hoja para cortar a su enemigo. Después de ese golpe, Naruto envió otro desde la distancia y Boruto se agachó mientras empujaba contra el suelo para avanzar. Los drones tomaron su posición alrededor del campo de batalla y dispararon láseres combinados para aumentar el daño, mientras que Boruto detuvo la rodilla de Naruto apuñalándola con su espada y apuntando a su rostro con una hoja de luz. Naruto se echó hacia atrás mientras apretaba los dientes con la cuchilla dentro de la rótula y pateó a Boruto con la otra pierna. Boruto empujó contra la pierna con la mano y cambió el movimiento de iluminación a sus pies, y pateó a Naruto. En ese momento, Naruto logró hacer un pequeño Rasengan y ambos ataques chocaron mientras los láseres golpeaban a Naruto por todos lados, distrayendo su ataque. La patada de la cuchilla de iluminación de Boruto cortó el Rasengan sabio que estaba debilitado y envió a Naruto volando por el bosque, pero el daño se había reducido por completo ya que el ataque de Naruto era más fuerte. Peligro. Boruto escuchó la advertencia y vio que el Rasen Shuriken venía hacia él desde el otro lado. Naruto había dejado 3 clones para realizar el ataque mientras él personalmente distraía a Boruto. Flame Rasengans. Boruto ordenó con un tono urgente mientras cubría sus pies con un rayo para salir de la zona de impacto. Boruto se movió rápidamente del lugar, pero Naruto se acercó a él y detuvo su escape. La capacidad de curación era una perra, y era algo que Naruto podía aprovechar para empujar a sus enemigos a un ataque peligroso. Afortunadamente, Boruto también tenía su propia versión y era más fuerte que la de Naruto a menos que pasara al modo Kyuubi. Terminemos esto, Boruto murmuró y activó todo su poder. La armadura de su creación cubría su cuerpo. Era de color negro con rayas y ojos rojos. Con la aparición de la armadura, los drones pasaron por un cambio y se convirtieron en un todo triangular. La potencia se incrementó a medida que se conectaban con el sistema de armaduras. La armadura tenía refuerzos en la parte posterior y la espada de Boruto se transformó con la armadura para volverse más larga mientras liberaba un alto nivel de energía. La velocidad se incrementó al doble del alcance de Boruto mientras que el sistema lo ayudaba a operar a este nivel y barría fácilmente a Naruto. La versión más joven de su padre fue cortada por la mitad sin ninguna resistencia cuando la velocidad superó su rango mientras que el Rasen Shuriken fue neutralizado por los Rasengans y el cañón de chakra de Boruto. Toma eso, perra, eso es lo que obtienes por jugar con Big Bessie. Boruto murmuró en un tono emocionado mientras miraba el campo de batalla que había sido completamente despejado y convertido en un desastre. Aunque no había nada a la vista, Boruto no bajó la guardia y analizó lo que había obtenido de la pelea. El oponente tenía una estadística física más alta que él, la velocidad estaba en el mismo rango, la capacidad destructiva del enemigo era muy alta pero el nivel de habilidad era medio. El nivel de habilidad no era nada impresionante. Los poderes del modo sabio habían sido desperdiciados por el enemigo. Comillas que bastardo sin valor. ¿Estaba siquiera usando su cabeza? ¿Y era realmente 20 veces tu poder? Estás bromeando. Tienes que estar bromeando. Viejo, sal de aquí, bastardo. No hay forma de que esto fuera 20 veces tu poder. ¿Cómo puedes ser tan inútil? No hay forma de que esto sea cierto. Tienes que estar jugando conmigo. Boruto estaba pasando por una crisis mental cuando terminó el análisis y la clasificación que podía darle a su enemigo. Era el nivel promedio de estudiante de la academia. Su abrumador padre era solo un estudiante promedio de la academia en habilidad y nivel de Chunin en poder. Ese fue un asunto impactante que le costó mucho entender. Si luchaste contra la versión anterior, los encontrarás patéticos. El nivel experto del pasado es solo lo básico para ti. Según nuestra creencia, la nueva generación siempre superará a la generación anterior. No deseaba simplemente pronunciar palabras ya que soy un hombre de acción, y por eso empujé a la nueva generación a un nivel en el que eran incomparables con el pasado. Es deber de cada generación caminar hacia adelante. Es el camino correcto. Es el camino del éxito y la victoria. Si simplemente nos sentamos a disfrutar de los frutos del pasado, lenta pero seguramente, declinamos y desapareceremos. Es una falta de respeto a nuestros antepasados. Es el camino del hombre común simplemente sentarse y disfrutar del trabajo de los expertos. Bueno, no tienes que trabajar tan duro.
Desde entonces, siempre estaré allí, aunque el futuro es desconocido, así que tal vez no. A veces me pregunto cómo será mi muerte. ¿Qué opinas? Boruto recordó esas palabras de su padre al hablar del pasado. Le había resultado emocionante ser más fuerte que su padre en ese momento, pero luego, lentamente, perdió esos pensamientos a medida que crecía. Naruto nunca había mencionado que el pasado fuera más fuerte y no pudo encontrar una sola declaración para decir que el pasado era más fuerte. Esta era la realidad. Su padre era demasiado débil y estúpido a la edad de 16 años. Su estilo de lucha era tan simple que cualquier estudiante de la academia con experiencia podría verlo. Ni siquiera era lo suficientemente inteligente como para utilizar plenamente las ventajas del modo sabio. El retrasado estaba literalmente atacando en línea recta en lugar de ángulos inusuales para hacer que su enemigo se deslizara. Jajajaja. ¿Hablas en serio? Maldita sea, Boruto no pudo evitar reírse ante la absurda escena. De repente sintió que parte del peso intangible se reducía de su corazón. Siempre controlando a los demás, eres un imbécil, lo sabes. Pero, gracias papá. Boruto susurró mientras miraba al cielo. Creía que Naruto había hecho esto a propósito para mostrarle la verdad, donde podía negarlo más. Bueno. ¿Tienes algo más para mí? Boruto preguntó ya que este era solo un problema, mientras que el verdadero problema era que no podía estar a la altura de su rango como hermano mayor e hijo de Uzumaki Naruto. Tenía el poder, pero su padre tuvo un crecimiento acelerado después de la guerra. No respondas, solo estaba bromeando. Boruto dijo apresuradamente que quería abordar esto sin que su padre interfiriera. Su padre había abierto muchas oportunidades para todos en el mundo. Permitió que las personas crecieran más allá de su imaginación y él nació con genes excepcionales y dinero, por lo que debería tener muchas formas de fortalecerse. Naruto no se debilitará, por lo que solo necesitaba ser más fuerte que su padre en el mismo rango de edad. Naruto en la guerra con Six Pack Seijimode golpeó más rápido que la velocidad de la luz. La durabilidad y la capacidad destructiva al nivel de la luna. Este era el poder de cualquier ninja de bajo nivel de Kage. Boruto tiene actualmente 13 años y el rango de Chunin, al graduarse debería alcanzar el rango de Jounin y tener el mismo poder que Madara Uchiha. Hubo modo sabio que comenzó a aprender a la edad de 14 años. Hubo compresión de chakra cuando su chakra alcanza su capacidad máxima. También estaba la investigación sobre la mejora artificial de los chakras y los niveles físicos. Tenía afinidad con el gen Otsutsuki. Podría tener una alta afinidad y obtener los máximos beneficios del proceso. Finalmente, estaba el contrato con un inmortal junto con las armas y tecnologías. Inmortales, era exactamente eso. Eran inmortales y vivían en una dimensión diferente a la que nadie podía acceder sin permiso. Los inmortales representaban algo y tenían el máximo poder sobre esa cosa. Podría ser un elemento o un aspecto de la realidad. Hashin era uno de los inmortales y representaba la crueldad y la sangre. Sus elegidos recibieron el poder de la inmortalidad en el primer nivel y los niveles superiores obtuvieron otros poderes relacionados con la sangre y la crueldad. Todos los inmortales tenían pruebas para sus elegidos, por lo que el poder nunca era gratuito porque ponía en riesgo a los inmortales. Los inmortales no podían entrenar para volverse más fuertes y solo podían aumentar su nivel de habilidad. Eran de un mundo diferente y parte de una especie de larga vida. Los Otsutsuki vinieron por su mundo y los obligaron a buscar una respuesta, y crearon el método para obtener el máximo poder. El proceso de ascenso y el poder provino de la creencia. Se hicieron fuertes y perdieron sus recipientes mortales, pero aún así perdieron y lograron escapar. Los inmortales sobrevivientes encontraron la tierra y formaron su dominio aquí, donde la gente podía proporcionarles poder. Se comunicaron con la gente y los bendijeron, y los castigaron para obtener el resultado. La creencia aumentó y su poder creció. Kaguya vino con su compañero Ishiki, quien los aterrorizó y se escondieron hasta el sellado de Kaguya y la muerte de Ishiki. Naruto entró en contacto con ellos después de que Kiba regresara de su viaje de poder. Siempre había sido ambicioso y no podía soportar quedarse atrás, por lo que buscó una respuesta por todas partes. La respuesta fue un contrato con Hades. Había obtenido el poder de la nigromancia y las llamas oscuras. Su chakra había pasado por un cambio y su forma base creció en poder a un nivel muy alto. Con el movimiento de Hades, Amaterasu hizo su movimiento y se puso en contacto con Naruto. Parecía ser una fan suya y no quería que hiciera un contrato con nadie más. Boruto había escuchado la historia de la fuente, por lo que sabía que Naruto no podía hacer el contrato porque era
demasiado fuerte para que los inmortales lo apoyaran. La única opción era someterse a él y eso iba en contra de su orgullo, por lo que Naruto no tenía contrato con nadie según el conocimiento de nadie. Boruto pensó que eso era genial y luego pensó que algunos de ellos debían haberse sometido, pero era un secreto para salvar las apariencias o como una sorpresa. Sasuke, por otro lado, tenía un contrato con Susanoo y Zeus. Él era el avatar de ambos con el 50% de su poder conectado a él mientras compartían algo con otros contratistas. Era una situación de ganar-ganar ya que con la muerte del contratista obtendrían su poder. Obtendrían sus habilidades y destrezas. El avatar también aumentó su influencia. Boruto no solo había estado deprimido ya que esa no es la forma de Uzumaki. Había estado planeando mejorar su juego de creación, apuntar al modo Perfect Sage, pasar por la compresión de chakra, aprender el arte corporal definitivo de Akimichi y hacer un contrato con Zeus Ojea. El Ultimate Body Art era el arte de comprimir la destreza física de la forma gigante en un cuerpo pequeño. Debajo de Naruto en fuerza física estaba Choji, no Kaguya, Sasuke o Hinata. Choji había crecido a un nivel en el que su forma gigante era lo suficientemente grande como para levantar una cadena montañosa en su mano casualmente. Al comprimir ese tamaño a un nivel humano normal, podría retener la fuerza y aumentarla a un nivel superior. Fue esta habilidad junto con sus habilidades para cocinar con chakra y sus habilidades para comer expertas lo que absorbió todo perfectamente de lo que comía, y agregó a sus poderes que Choji se encontraba en la cima del poder en el mundo actual. Cada uno de los amigos de Naruto había roto los récords del viejo mundo y llegado a un nivel donde ninguno había llegado y habían ayudado a allanar un nuevo camino para todos los demás. Choji ahora era físicamente capaz de levantar la luna y lanzarla como una roca, mientras que Naruto podía hacer lo mismo con el planeta. Sasuke podría hacerlo usando Susanoo. La última forma de volverse más fuerte era usar las armas malditas y crecer a través de la matanza o matar a los Otsutsuki y devorar su poder. Todas esas cosas son para el futuro. Necesito concentrarme en cómo vencer a Asura por ahora. Definitivamente necesito una forma de cerrar la brecha, murmuró Boruto de una manera relajada y sintió que el espacio a su alrededor cambiaba, y él llegó al auditorio con sus amigos. Fin Cap 14. Con la batalla terminada, todos estaban de vuelta en el auditorio y cuando miraron la hora solo había pasado un segundo. La torre era grande y era un lugar peligroso donde todo estaba colocado estratégicamente para desafiar al jugador hasta los extremos a medida que la gente crecía a través de la adversidad. La diferencia de tiempo estaba presente para que el retador pudiera terminar al menos un nivel en un solo intento. Los niños ahora solo habían visto una parte de la torre, una batalla uno contra uno con el luchador que estaba a su nivel. En un juego normal, el nivel no será tan abierto y habrá monstruos junto con otras amenazas del mundo moderno. Habrá misiones dadas por el sistema y los monstruos jefes, y los luchadores pueden atacar en cualquier momento ya que el nivel era su hogar. Lo siento por eso, ya sabes, cómo puedo ser a veces. Boruto dijo en un tono tranquilo ya que se sentía avergonzado al disculparse, realmente no le gustaba estar en esa situación, pero era lo correcto. Eran sus amigos y familiares. Imawari sonrió brillantemente al ver su expresión y escuchar sus palabras. Dentro de la torre había luchado contra Sasuke con su Mangekyou Sharingan. Era la versión que luchó contra Danzo y ella lo atravesó sin mucha resistencia. Sasuke no era lo suficientemente hábil para pelear con ella en combate cuerpo a cuerpo, ya que estaba más allá del nivel de la mayoría de las personas. Su madre fue la segunda mejor luchadora de Taijutsu y su padre fue el primero. Entre los hermanos, solo Suten podía rivalizar con ella en habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Se enfrentó al enemigo en un combate de largo alcance ya que su otro fuerte era el tiro con arco y el tiroteo. Los Hyuga también se habían movido con el tiempo y se dieron cuenta de cómo se habían estado limitando, por lo que recogieron el tiro con arco y las armas para pelear a larga distancia después de ver a Hinata. Los Hyuga usaban el puño suave y el tiro con arco junto con algunas de las artes ninja, pero estos eran sus elementos principales. Los Hyuga eran bien conocidos por derribar a miles de enemigos a 100 kilómetros de distancia. Esto fue posible gracias a la evolución de las artes ninjas centradas en el Byakugan. Al igual que todos los clanes, se centraron en lo suyo. Normalmente Byakugan despierta a la edad de 5 años con un alcance mínimo de 100 metros alrededor del usuario y caso especial de 1 kilómetro alrededor del usuario. Este es solo un punto inicial y el usuario puede entrenarlo para mejorar. El clan Hyuga entrena, usa pociones, dieta especializada y sellos para mejorar este poder.
También tienen jutsu especializado para el Byakugan que les permite concentrarse mejor. Una de ellas es la vista de francotirador que les permite acercar y extender los ojos más de lo normal, posiblemente a costa de perder la vista de 360. Este era Yashi, cuyo límite era de 20 kilómetros con el enfoque completo, podía ver 100 kilómetros, pero era solo una visión de túnel que lo dejaba abierto a otros lados, ya que no podría verlos. El otro era el bloqueo automático, los ojos fijos en los objetivos dentro del alcance para que el usuario no se distrajera y permitiera hazañas que normalmente no son posibles. El clan formó varios jutsu relacionados con el tiro con arco y la lucha con armas, y estaban a la cabeza en este campo junto con el campo de la medicina y el campo de la enseñanza. Con sus habilidades de tiro con arco, Sasuke no pudo sobrevivir a un solo golpe ya que la tomó a la ligera debido a su apariencia inofensiva. La batalla fue muy decepcionante y no necesitaba la lección como Boruto, ya que había creído en cada palabra de su padre. Pero ella no se quejó y elogió a su padre que los llevó a este nivel donde el pasado parecía tan insignificante. Ella entendió que era un paso para solidificar los cambios traídos en la mente de la gente. A veces, las personas pueden olvidar cómo solía ser, después de vivir en un entorno diferente durante demasiado tiempo. Y estos niños nunca habían visto el viejo mundo correctamente desde que acababan de nacer o aún no habían nacido. Fue un paso para aumentar el nivel de confianza de los niños con ansiedad y baja autoestima. Era un paso para solucionar el problema con su hermano. Su hermano mayor era una buena persona y ella lo quería mucho. Fue doloroso verlo ahogarse en la ansiedad y el estrés. No tenía que hacerlo, pero eligió pensar así. Ella realmente no podía entender su proceso de pensamiento. No le importaba si la supera en una fecha posterior. Eran familia y el poder no lo era todo. El padre nunca les dijo que se concentraran en el poder. Les dijo que disfrutaran de la vida y caminaran hacia adelante a un ritmo cómodo, y simplemente no dejarán de seguir adelante. Les había advertido acerca de perder de vista y reducirse a volverse más poderosos. Sigue ese camino y te atrofian emocionalmente como tu tío Sasuke. ¿De verdad quieres ser como él? No tener recuerdos divertidos excepto unos pocos y ver el mundo a través de una lente gris, y tener a alguien que te obligue a actuar como él. Una persona normal, ¿quieres ese tipo de futuro? Ver a su padre describir a Sasuke fue doloroso de escuchar, ya que podía sentir la tristeza de sus palabras. Sasuke era hermano de Naruto y su dolor era el dolor de Naruto. Sasuke no visitará el Yamanaka para una cita para recibir terapia o escuchar a nadie más. La única persona que podía moverlo era Naruto, por lo que tenía que ser el responsable directo de curar su problema. Los problemas mentales no eran fáciles de curar, especialmente si era el punto de vista de la persona. Sasuke tenía una perspectiva oscura de la vida y solo después de mucho trabajo comenzó a mostrar algo de emoción nuevamente y a expresar positividad. Independientemente, Sasuke todavía tenía una perspectiva gris de la vida y no era un tipo muy divertido la mayor parte del tiempo. Ese era un estilo de vida trágico a los ojos de Ima, no genial. Boruto lo encontró genial y se sumergió en la piscina por eso, mientras que Asura y Benimaru se sumergieron por llamarlo tan poco genial y débil. Eso es maravilloso. Sabía que podías hacerlo. Ima exclamó mientras lo abrazaba, mientras los demás también se iluminaron después de escuchar sus palabras. Parece que no. Tuvieron que tomar medidas extremas. El señor séptimo realmente sabe cómo manipular a la gente, estaba en la mente de todos. Pero no fue espeluznante ya que tenían plena confianza en él. Él era la persona que se preocupaba por ti, más que tu familia y más que nadie. Hizo todo lo posible para ayudar cuando la gente no lo pedía, cuando la gente sufría en silencio. Diseñó todo para resolver esos problemas y no era alguien que no cambiaba cuando se identificaba una falla. En los primeros días, el sistema había sido demasiado duro con los niños debido a la urgencia y el campo mental había recibido poca atención ya que Naruto era mentalmente fuerte y todos a su alrededor tampoco veían el problema. Para protestar contra este problema, un adolescente se levantó y cantó al respecto en Konoha. Ya que Naruto era el único que podía cambiar el sistema. Era una chica con talento en el tipo de cultura y usó sus poderes para transmitir el dolor de los niños a todos. Era el dolor y la ansiedad que los niños no estaban dispuestos a compartir porque no querían parecer débiles. Al escuchar sus palabras, Naruto hizo una visita personal como de costumbre y analizó a los niños con sus poderes. Al ver el problema, se disculpó y soluciona el problema.
Para protestar contra este problema, un adolescente se levantó y cantó al respecto en Konoha, ya que Naruto era el único que podía cambiar el sistema. Era una chica con talento en el tipo de cultura y usó sus poderes para transmitir el dolor de los niños a todos. Era el dolor y la ansiedad que los niños no estaban dispuestos a compartir porque no querían parecer débiles. Al escuchar sus palabras, Naruto hizo una visita personal como de costumbre y analizó a los niños con sus poderes. Al ver el problema, se disculpó y soluciona el problema. Se invirtió más en el departamento de psicología y se tuvo mucho cuidado con la salud de las personas. Nadie culpó a Naruto, excepto unos pocos, ya que era una persona muy ocupada y esto no era un problema abierto. En los viejos tiempos, podría ignorarse. Y el niño sería identificado como un debilucho que no podía manejar la presión. La protesta fue una señal de que el líder realmente escuchará y alentó a otros a abrirse sobre sus problemas, lo que ayudó a que el mundo se convirtiera en un lugar mejor. En los viejos tiempos, decir cosas negativas podía hacer que te mataran si el líder no se sentía bien al respecto, mientras que el Hokage tampoco. Tenía mucho poder en los viejos tiempos. Ese es mi Boruto. Juri murmuró mientras golpeaba ligeramente su brazo. Comillas que Boruto definitivamente estaba perdido en sus pensamientos pero no se lo perdió. Nada, debo haber estado escuchando cosas, Boruto lo ignoró porque no sabía cómo manejarlo. No tenía experiencia y no sabía si le gustaba más Juri que un amigo. También se sintió como un desliz, en lugar de una confesión real. No lo olvides, piénsalo de vez en cuando. No quiero que mires a otras chicas. El Sharingan de Juri giró mientras ella lo miraba y fue una mirada intimidante lo que hizo que él asintiera inconscientemente. Comillas, ¿vas a salir con Juri, hermano mayor? Ima preguntó mientras se paraba a su lado después del abrazo. Hablaremos de eso más tarde. Hola chicos, ¿cómo estuvo la batalla? Boruto saltó al lado de los chicos para evitar tales preguntas. Comillas, ¿crees que volverá Juri? Le preguntó a Ima mientras miraba a Boruto hablando con los chicos. Habían sido amigos de la infancia desde una edad temprana. Ella lo conocía desde que eran bebés. Ella se sintió atraída por su espíritu aventurero. Ella se sintió atraída por su confianza. Le gustaba su amabilidad. Ella se sintió atraída por su poder y apariencia. Amaba todo de él excepto la nueva debilidad que había adoptado, ya que no era parte de él. Juri era una chica marimacho y había sido parte del grupo de chicos desde el principio a diferencia de su hermana que se separó una vez que crecieron. Era una persona a la que le encantaba pelear. Amaba a las personas fuertes y estaba bastante relacionado con Naruto y su padre. Le encantaban las cosas espeluznantes y le encantaba asustar a la gente. Tenía tendencias sádicas, pero las mantuvo bajo control, para utilizarlas solo como enemigos. Le gustaba el terror pero a veces también veía programas románticos que no dejaba saber a nadie. Era un secreto que solo Ima sabía. La hacía parecer débil, así que nadie debería saberlo. Al ver los programas, tenía más comprensión sobre el tema del amor e incluso había leído el libro de Naruto al respecto. Recuerdo que en la academia me enamoré de una chica que se sentaba cerca de mí en clase. Cuando la vi, mi boca se llenó de algodón, mi corazón se aceleró y las mariposas volaron en círculos rápidos en mi estómago. La vi por todas partes. La vi en el pasillo caminando a clase, en la cafetería conversando con sus amigos y afuera de la escuela en los lugares que menos esperaba, como la tienda de comestibles. Durante 3 semanas, no pude sacarla de mi mente, pero tan rápido como había llegado, el enamoramiento se desvaneció a través de las experiencias por las que pasamos. Esta forma de romance es como un fósforo. Cuando se golpea, se enciende y arde brillantemente, pero se agota con la misma rapidez. Nunca fue amor verdadero, un hecho del que me di cuenta más tarde en mi vida porque nunca entendí lo que significaba el amor. El cartel más popular en Konoha era una imagen provocativa de una mujer que se parecía a Tsunade. Ninguno de nosotros la conocía, ni queríamos tener una conversación con ella. La imagen representaba algo que anhelábamos. La talentosa actriz era solo un objeto que pensamos que cumpliría nuestro deseo. La lujuria no se trata del objeto de nuestro deseo, se trata de cumplir nuestro deseo. El objeto es simplemente un vehículo. Si bien se asocia más a menudo con el sexo, podemos codiciar cualquier cosa, fama, dinero, gloria, poder. Cualquier cosa que podamos desear puede convertirse en un objeto de lujuria. Por experiencia personal, siempre he deseado atención y amor. La mayoría de la gente me considera desinteresada, pero en el fondo soy una persona egoísta, ya que no puedo ver sufrir a mi gente y nunca puedo considerar perderlos.
Desafortunadamente, la lujuria rara vez da los frutos que esperamos. Si obtenemos el objeto de nuestro deseo, nos quedamos aún insatisfechos porque la realidad de la experiencia nunca coincidirá con nuestra fantasía. De esta manera, la lujuria es como un reguero de pólvora. Arde con temerario abandono hasta que todo se consume y la tierra queda asustada. Mientras viajaba por el mundo, tomé muchos trabajos para comprender el mundo que me rodeaba y al mismo tiempo recopilar información. Trabajé como pastor durante un mes. Durante ese tiempo realicé muchas bodas y casi todas contenían una lectura del pasaje del amor. Si has asistido a una boda en la Tierra del Rayo, probablemente hayas oído hablar de ella. El amor es paciente. El amor es amable. No envidia. No se jacta. No estoy orgulloso. No es grosero ni egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda ningún registro de errores. El amor siempre protege, siempre confía, siempre espera, siempre persevera. El amor nunca falla. Lo que me encanta de la descripción del amor del pasaje es que en él, el amor se trata de cómo debes tratar a otra persona. Mientras que la lujuria se trata de obtener lo que queremos, el amor se trata de ver a otra persona convertirse en lo mejor que puede ser. Mientras que la lujuria se trata de encontrar satisfacción, el amor se trata de brindar satisfacción a otro. Si el enamoramiento es un fósforo y la lujuria es un incendio forestal, entonces el amor es la llama constante de una lámpara de aceite. Tiene la misma chispa, calor y luz que los otros dos, pero no es rápido. Juri se conmovió con sus palabras y la experiencia aumentó ya que había la opción de escuchar a Naruto pronunciar esas palabras. Su voz siempre era tranquilizadora cuando hablaba de tales temas. Era un libro sobre el amor que todos debían leer y era solo uno de muchos. Los objetivos de Naruto eran difíciles y en su mayoría permanecían en el ámbito de los sueños. Tenía el poder de controlar fácilmente el mundo, pero lo que realmente quería era transformar a la gente. Eso era imposible para la mayoría de la gente, ya que ser bueno y desinteresado no era fácil. La mala elección fue siempre la elección fácil mientras que la buena elección requirió trabajo y sacrificios. Para la mayoría de las buenas elecciones, tampoco hubo recompensa. El mundo lo hizo demasiado fácil para pecar. Como tal, todo fue tomado en cuenta y todos pasaron por estudios morales. Había libros sobre el amor, el odio, la envidia, la vida sin pecado y una vida pecaminosa. Abarca todo lo relacionado con las materias para que los alumnos las entiendan. Naruto entendió cómo se sentía no saber nada, por lo que se aseguró de que las personas supieran todo lo que les rodeaba que era necesario para sus vidas. A Juri le encantaban esos libros y Boruto también los leía, ya que era esencial para sus elecciones futuras. Se dio cuenta de que nunca se enamoró de Sarada de verdad, ya que se dio por vencido para concentrarse en sus problemas personales, pero había cierta preocupación dentro de Juri de que podría perseguir a Sarada como un desafío para ganarle a su padre. Era una chica fuerte, pero las emociones la debilitaban y realmente no quería que Boruto eligiera a nadie más. Sarada no era el único problema ya que había otras chicas guapas a las que también les gustaba. Era un compañero ideal, el príncipe de Konoha. Solo tómatelo con calma, Juri. Al hermano le gusta mucho la madre, así que debes entender su gusto. Maldita sea, porque tenía que ser así. Juri se golpeó el muslo al escuchar esa confirmación. Hinata era una persona gentil y noble, literalmente lo opuesto a Juri. Comillas como terminó gustándole Sarada. Hermana mayor Sarada, actúa gentil y de noble cuna la mayor parte del tiempo. ¿No te has dado cuenta? No, creo que actúa como un gorila la mayor parte del tiempo. Eso es tan malo. No deberías hablar así de nadie. Es de mala educación. Ima hizo un puchero al escuchar esas palabras. Sarada tuvo momentos en los que actuó violentamente, pero eso fue raro. En su mayoría era amable y actuaba como una erudita. Admiraba a su madre y a Naruto, por lo que había captado sus cualidades. Ella tampoco tenía una fuerte conexión con su padre a diferencia de Byakuya, por lo que Sasuke estaba tratando de arreglar la relación con ellos desde hace algún tiempo. Dilo, como debe ser. Es impropio de personas de nuestra posición, Juri. No dejes que tus celos controlen tu lengua. Suten interrumpió la conversación, seguido por Wendy, Sumire y Kammi. Mirando a Suten, Ima sonrió y abrazó a su hermana mayor mientras Juri también sonreía. Le tenía miedo a Suten ya que la Onichika podía ser muy cruel cuando la empujaban. Se especializó en ataques peligrosos que eran absolutamente crueles y enloquecedores. Ella era la hermana mayor de la casa Uzumaki y la gente pensaba que era mayor que Boruto debido a sus niveles de madurez. Era una chica elegante con clase y pose.
Sus palabras llevaban su estatura y se abstuvo de vulgaridades a diferencia de algunas personas. Ella era una niña de papá y siempre trató de copiarlo, lo que significa que también ayudó a las personas y creció en poder para alcanzar niveles en los que otros no podían competir. Sin embargo, tuvo que trabajar para dar esa imagen a diferencia de Ima, que era naturalmente una persona amable. Era algo que a Suten no le gustaba y consideraba a Ima una especie de rival, no es que fuera a abrirse al respecto. Ella le devolvió el abrazo y besó a Ima en las mejillas. Buenas tardes, hermanita, ¿cómo estuvo el juicio? Fue hermoso como lo que esperaba de papá y me hizo apreciar más sus esfuerzos. Parece que hemos llegado a una conclusión similar, supongo. ¿Deseas participar en darle una sorpresa a nuestro querido padre? Sorpresa, me encantaría. Ima tenía una amplia sonrisa al escuchar esas palabras. A ella realmente le gustaba Suten porque era la hermana mayor perfecta que se ocupaba de todo y ayudaba a los hermanos a permanecer juntos. Entre los hermanos, a ella le gustaba más Suten. Hablaremos más tarde, Juri. ¿Qué dices? Juri tragó saliva mientras miraba hacia abajo. Lo siento, hermana mayor, no volveré a hablar así. Buena chica, actúa sin vulgaridades y tu hermano podría considerarse como su pareja. Avanza y construye un vínculo más fuerte más allá de la amistad antes de que alguien más lo haga, o te arrepentirás. Suten aconsejó en un tono tranquilo y dio la imagen de que se arrepentía de algo, como si se hubiera enamorado de otra persona. Me tomaré las palabras en serio. Juri ya había escuchado esas palabras en los libros, por lo que no era nuevo, pero tenía miedo de hacer que la relación fuera incómoda. HN, recuerda actuar normal y no copiar a alguien más si no es compatible contigo. El padre siempre dice que seas fiel a ti mismo para que puedas amarte a ti mismo y que los demás te amen. Ima agregó, haciendo que Suten sonriera y le diera unas palmaditas en la cabeza. Oye, alguien luchó contra ese camarón vestido de naranja que luchó. Como Wasabi, sí, ese tipo era tan patético. No puedo creer que haya desperdiciado tanto poder en movimientos inútiles. No es broma, literalmente le disparé al bastardo. Hombre, desearía tener tanto chakra para desperdiciar como él. Antes de que pudieran continuar con la charla, las chicas escucharon la charla de algunos de los estudiantes y se trataba de Naruto. Por sus palabras, parecía ser Naruto en su forma de una cola que luchó contra Sasuke en el Valle del Fin. Esa forma era forraje para la mayoría de los estudiantes de la academia, pero escuchar esas palabras hizo que Juri se enojara y Suten contuvo su ira para actuar con calma. Estaba a punto de detener la conversación cuando Boruto y Natsu atacaron. Cierren la boca, bastardos ignorantes. Están hablando del señor séptimo. Natsu rugió esparciendo calor en la atmósfera mientras sus emociones se encendían, haciendo que todos retrocedieron. Comillas, ¿es eso una broma? Comillas, deja de faltarle el respeto al señor séptimo. Cállate, ese es mi padre. ¿De quién estás hablando? Boruto gritó mientras tomaba al chico por el cuello y lo miraba con una mirada de enojo. Maestro Boruto, ¿por qué estás participando en esta broma? El niño preguntó incrédulo. Ese era mi padre. ¿Quieres fallar en tu clase por tan poca comprensión y habilidades analíticas? Esto fue para mostrarte lo lejos que has llegado. El hecho de que hayas luchado contra una versión tan joven significa que eres así de débil. Mi padre solo tenía un mes de entrenamiento formal en ese momento. ¿Crees que era una broma ahora? ¿Recuerdas la comparación entre el antiguo y el nuevo sistema de educación? Boruto se calmó y bajó al niño mientras miraba a los niños a su alrededor. Al escuchar sus palabras, las personas que estaban de acuerdo con la evaluación del niño se avergonzaron, mientras que los que no estaban de acuerdo también se avergonzaron un poco, ya que era su Hokage el que estaba siendo abusado. Lo siento, lamento mis palabras. Boruto asintió, piensa antes de hablar la próxima vez y recuerda tus lecciones o fallarás en la prueba final. Exactamente mis palabras, ustedes niños necesitarán lecciones adicionales para reforzar sus habilidades analíticas y buen trabajo. Boruto. Iruka palmeó su cabeza y le sonrió. Boruto había actuado con madurez y había estado a un paso de ser castigado, pero se calmó. Su intervención también impidió que comenzara el alboroto de Natsu y que los otros niños actuaran una vez que se dieron cuenta de que era su ídolo quien había sido abusado con vulgaridades en su presencia. No fue nada, abuelo. Gracias por no castigarme. Jeje, realmente eres diferente a tu padre. Habría actuado con orgullo al escuchar cumplidos. Cuídate y no dejes que el estrés te afecte. Iruka habló suavemente y alentó a Boruto, ya que conocía el problema de los chicos. Boruto lo miró y asintió mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Al alejarse, Natsu chocó contra él.
Por favor, actúa de forma civil, amigo mío. Deja de actuar como un retrasado. ¿Por qué diablos me detuviste? Natsu sostuvo su cuello y miró a sus ojos azules. Mirando hacia atrás a los ojos de su Sharingan, Boruto parecía. Tranquilo, comillas, ¿por qué te enojas tanto? Ese es mi padre de quien estaban hablando. Hubieran empeorado las cosas y terminado en el Valle del Silencio nuevamente y arrastrado a otros contigo. No tienes derecho a hablar así. Eres peor que ellos. No se atreven a pensar nada malo sobre el señor séptimo mientras te burlas abiertamente del maestro. No trates de actuar como un sabio, escoria sucia. Me quemaré, estarás crujiente pronto, así que solo espera la visita al monte Kunlun. Natsu lo empujó y se alejó dejándole un desafío. Era bastante normal que el dúo chocara y que Natsu lo desafiara. Boruto era el hijo de Naruto mientras que Natsu era el hijo de Sasuke. Natsu tomó a Boruto como rival porque no quería pelear con Ima, ella era demasiado adorable y le tenía miedo a Asura y Suten. Eliminó al dúo por ahora, ya que nacieron con una genética superior y apuntaría a ellos una vez que se encargara de Boruto. Naruto superó a Sasuke y lo obligó a correr detrás de él desde la Cuarta Guerra, habían pasado casi 2 décadas y la distancia no se acortaba. Para probarse a sí mismo, Natsu decidió que superaría a Boruto. Entre los hermanos, Natsu ocupaba el tercer lugar, por debajo de Byakuya y por encima de Juri. La diferencia no fue grande, pero Sarada los superó consistentemente. Fue lo mismo para Boruto. El rival era más fuerte que él y nunca había perdido, incluso Sarada perdió ante Boruto constantemente. Natsu era una persona sencilla y se especializaba en batalla y tipo bestia. Fue bendecido por las llamas y tenía una gran afinidad con ellas. Su objetivo era hacer que sus llamas fueran más fuertes que las estrellas y enorgullecer a su padre. No tenía talento en el trabajo con espadas, por lo que lo hizo sentir deprimido y se vio obligado a trabajar más duro en sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo para compensarlo. Peleaba mucho con Boruto, pero Natsu trataba a todos de manera amistosa, a menos que lo molestaran. Tenía mal genio. Su molestia fue que Boruto comenzó con su talento con la espada y su afinidad con Relámpago, y luego con sus tonterías sobre Naruto. Naruto era alguien por quien se preocupaba profundamente. Era como un padre para él cuando su propio padre vagaba sin mirar atrás. Sin Naruto, su familia se habría desgarrado. Le debía mucho al hombre por la bendición de una familia numerosa y hermosa. Boruto no entendería lo mala que había sido su vida, pero Natsu y sus hermanos sabían lo cerca que habían estado de ver un divorcio. Sus madres habían comenzado a ignorarlos y trabajaban más tiempo para ignorar la casa. Comenzaron a beber mucho e incluso a arremeter. Juri casi había perdido su pierna una vez cuando la ira de Sakura estalló y fue una suerte que Naruto tuviera un sistema para vigilar la seguridad de las personas que llegó a tiempo para detener la tragedia. Natsu no odiaba a sus madres porque podía entender lo que el estrés y la ira cegadora le hacen a la gente. Conocía su amor por él y sus hermanos. Fue solo un error debido a lo rota que estaba su familia. Fue por las comparaciones con los demás y la falta de emociones de su padre. Había cambiado mucho e incluso lo sacaba a realizar viajes sencillos como lo hace una verdadera familia. Natsu se había rebelado para que su padre regresara y les prestara atención, pero ahora se había convertido en un hábito y le gustaba desafiar a la gente a una pelea. Natsu, lamento haber dicho esas palabras. No las repetiré. Boruto no sabía la importancia de Naruto para Natsu, pero Naruto era su maestro, por lo que era una relación sólida. No retiraré mi desafío y estaré observando. Tus palabras no son lo suficientemente dignas de confianza, ¿sabes? Natsu le mostró el dedo medio en llamas mientras caminaba hacia su mejor amigo, Benimaru, quien estaba rodeado de hermosas chicas que admiran su estilo y apariencia. Boruto miró hacia su hermano menor, quien le sonrió y le guiñó un ojo. ¿Cómo puede pasar el tiempo tomando fotos y vistiéndose Boruto? Nunca pudo entender al tipo porque era demasiado extraño y regresó con sus amigos mientras pensaba en la visita al monte Kunlun. Era una fiesta nacional en la Tierra del Fuego, donde la gente visitaba el monte Kunlun para ver las llamas inmortales. Hubo comida y mucha festividad junto con un torneo anual para seleccionar al Rey de Fuego del año. Ahora mismo era octubre y acababan de celebrar la Cuarta Guerra junto con el cumpleaños de su padre. La visita a la montaña fue en noviembre, solo dentro de 3 semanas. ¿Realmente acepto su desafío? Boruto se preguntó. Para el torneo necesitabas tener poderes basados en el calor. Se permitía el relámpago, el fuego, la explosión, la lava, el vapor, la quemadura o cualquier otra cosa con propiedad de calor. Boruto podía usar fuego y rayos, por lo
que no había problema de participación, pero el hecho era que sus armas y demás no estaban permitidas en el torneo. Wasabi era la campeona actual ya que era la hija de Yujito Ni, quien era el Jinchuriki de la bestia de dos colas. No seas cobarde. Estos eventos son una manera de poner mi nombre en la historia. Boruto se promocionó a sí mismo y decidió seguir adelante ya que había estado ignorando los eventos durante demasiado tiempo. Buen trabajo, hermano. Suten le sonrió y se fue con su grupo. Boruto se sintió feliz por sus palabras, de alguna manera había terminado tratándola como a la hermana mayor también. Uri se sintió amenazada por esa expresión ya que temía que Boruto pudiera enamorarse de Suten, por lo que decidió dejar de holgazanear y comenzar